Buenas noches, estimados amigos empresarios y emprendedores. Estamos en una sesión más de Impulso con Moller Consultores. En esta ocasión, con un tema por demás interesante y oportuno en este momento. En la crisis que estamos viviendo actualmente, ¿qué es lo más conveniente que desarrolle en mi empresa? ¿Un proceso de aceleración o un proceso de reestructuración de mi empresa? Bueno, para dar respuesta a esta interesante pregunta, los invitamos a que participemos en esta sesión de impulso. Y bueno, para iniciar, quiero hacer un breve marco de referencia alrededor de esta interesante pregunta, porque cabe que la importancia de la misma tiene que ver con que el llegar a la respuesta adecuada, saber cuál es la respuesta correcta, nos permitirá estar en grandes posibilidades, en incrementar las probabilidades para salir exitosamente de esta crisis. ¿Y por qué me atrevo a hacer esta aseveración? Porque he tenido la oportunidad de comprobarlo y comprobarlo desde la crisis que se desató en ese aciago diciembre de 1994, la posterior crisis de 2000, 2002, posteriormente la crisis que vivimos finales de 2008, 2010, 2011, y a lo largo de estas tres crisis que he vivido ya estando en la trinchera, no cuento las que viví de adolescente y de niño, ¿sí? El problema que he podido corroborar, y por supuesto en esta que estamos iniciando, es que la respuesta que amigos empresarios y emprendedores dieron en su momento a estas crisis y las que estoy observando están dando mis amigos empresarios en este momento que están viviendo, en algunos casos, crisis verdaderamente importantes en sus empresas, es o se enfocan en redoblar el esfuerzo haciendo lo mismo, o toman una decisión de ejecutar un agresivo plan de reestructuración, o algunos en estas crisis y en este momento también se están planteando o vender la empresa o vender algunas unidades de negocio de esa empresa o vender algunas marcas, desinvertirse parcialmente. Otros tomaron el camino y algunos en este momento se lo están planteando defenderse legalmente. Y bueno, el tema es cuál de estas respuestas, si es el caso, es la adecuada, ¿sí? Y para responder correctamente a esta interesante pregunta de, en esta crisis, ¿qué? Un proceso de aceleración o reestructuración, y con esos antecedentes que estoy señalando, escenarios en los que de repente nos podemos encontrar o nos hemos planteado, es importante que nos demos la oportunidad de analizar qué es un proceso de aceleración empresarial, qué es un proceso de reestructuración de una empresa y, bueno, en qué momento se encuentra la empresa, se encuentra mi empresa de cara a optar por uno u otro proceso y, por supuesto, tener muy claras las causas de la crisis que estoy viviendo, que está viviendo mi empresa. Y bueno, iniciando
tanto los procesos de aceleración empresarial como el de reestructuración de una empresa son procesos de cambio. La esencia de ambos es la misma, son procesos de cambio. Entonces, el tema de fondo es poder confirmar cuál es la medicina adecuada. O sea, una medicina con unas características y que nos puede garantizar unos resultados es la aceleración empresarial, y otra medicina es la reestructuración de la empresa. Y el tema entonces es, ¿cuál es la medicina adecuada? Y vamos entrándole, ¿qué es el proceso de aceleración empresarial y qué dolores sana esta medicina? Bueno, el proceso de aceleración empresarial es un proceso de transformación. Es un proceso enfocado a transformar la empresa, enfocado a impulsarla, a desarrollar un nuevo modelo de negocio con un objetivo centrado en incrementar la competitividad, manteniendo la operación, en el caso cuando la empresa está en estrés, y muy enfocado, poniendo muy en el centro a la gente. En un proceso de aceleración empresarial, la gente es el factor clave. ¿Y por qué en un proceso de aceleración empresarial la gente es un factor clave? Porque en su metodología, los fundamentos metodológicos de un proceso de aceleración tienen que ver con la comprensión de el desarrollo del equipo que conforma la empresa, el trabajar en la motivación, en el desarrollo del talento del equipo, sobre todo para afianzar la confianza del equipo cuando estamos hablando en un caso de estrés, en un caso de un entorno adverso de crisis como el que nos encontramos. ¿Para qué? Para que de esa manera apalanquemos procesos de innovación en la empresa que impulsen la competitividad. ¿Sí? Y bueno, el tema fundamental es, con todo esto, aspirar a el escalamiento de la empresa desde una perspectiva, si es factible, de la internacionalización, ¿sí? Buscando la viabilidad de largo plazo de la empresa y enfocado en fortalecer, en consolidar la plataforma de crecimiento de la empresa. Esto es lo que comprende un proceso de aceleración empresarial. Y bueno, ¿qué dolores sana el proceso de aceleración empresarial? Bueno, los dolores relativos a la gestión, cuando nos duele el tema de gestión, cuando nos está doliendo el tema de la dirección de la empresa, cuando duele en la empresa la falta de competitividad, cuando nos duele la caída de ventas y utilidades, cuando nos está doliendo pues, la baja moral en el equipo, y en estos momentos es muy entendible, es muy humano, o sea, y pues también cuando nos duele el tema de tensión entre los accionistas y más cuando los accionistas son familia. Ahora, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la reestructuración de una empresa? ¿Y qué dolores alivia? Bueno, un proceso de reestructuración tiene que ver con el enfoque de un plan de acción de corto plazo cuyo objetivo fundamental es la supervivencia de la empresa. Esto es, estamos hablando que en un proceso de reestructuración, fundamentalmente, si lo dijéramos en un contexto de salud, pues estamos en una situación de un paro cardíaco. Y lo que estamos buscando es la supervivencia, ¿no? Salvar la vida, salvar la empresa, la continuidad de las operaciones, ¿sí? Muy enfocado en actividades clave de la eficiencia operativa y la reestructuración financiera. Le dio un paro cardíaco a la empresa y estamos en una situación de ya incapacidad de pago, de cumplir con obligaciones financieras, y entonces es, ¡pum!,
trabajar fuertemente en la reestructuración financiera, en buscar eficiencias operativas para buscar reflotar la empresa. Bueno, ¿con qué dolores sana un proceso de reestructuración de la empresa? Bueno, pues el dolor del incumplimiento de pago de las obligaciones financieras, la necesidad de tomar decisiones y de ejecutar un proceso de desinversiones, ¿sí? En la mayoría de los casos, cambios en el equipo directivo, reestructuración de pasivos, ¿sí? Como señalamos, un enfoque muy financiero, es en el caso de la reestructuración de las empresas, buscando también lograr garantizar el financiamiento de la operación de la empresa en este periodo de estrés y bueno, la necesidad de centrarse en el negocio básico, ¿no? El dejar muchas operaciones y unidades de negocio que no son lo suficientemente ganadoras para poder de esa manera centrarse y darle viabilidad dentro de ese plan de corto plazo. El tema fundamental es la viabilidad de largo plazo de la empresa. Y bueno, ya teniendo muy claro con esto, qué es la aceleración, qué dolor es sana y qué es la reestructuración y qué dolor es sana, entonces es muy importante de cara a tomar esa decisión de, en este momento de crisis, qué es lo que conviene implementar en mi empresa, un proceso de aceleración o un proceso de reestructuración. También es fundamental tener muy claro el estado de salud de mi empresa. ¿Esto qué es? En mi empresa estoy viviendo ese momento de estrés que haga viable un proceso de aceleración o realmente estoy a punto de vivir un paro cardíaco. Y bueno, esto pues es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque de entrada nos metemos en un tema de confrontarnos y confrontarnos con nuestro equipo directivo y muchas veces nos cuesta trabajo aceptar la realidad que estamos viviendo. Ese es un reto. Y más, que no es el caso en este momento, pero cuando nos encontramos en un periodo de bonanza, porque pues en la bonanza las debilidades son difícilmente las percibimos, ¿no? Las debilidades derivadas de decisiones inadecuadas o de errores, en un momento de bonanza se ocultan, difícilmente las identificamos. Pero cuando nos encontramos en un entorno adverso como el que estamos viviendo, si de crisis, bueno, es precisamente cuando se hacen evidentes. No digamos también cuando en este entorno adverso estamos con competidores muy agresivos o tema de cambios tecnológicos o cambios en el marco regulatorio o cambios también como los que estamos viviendo en un tema de hábitos y estilo de vida de nuestro cliente objetivo. En esos momentos se hacen muy evidentes las vulnerabilidades de nuestra empresa. Bueno, por eso es muy importante de cara a tomar esa decisión de qué proceso desarrollar, si uno de aceleración o de reestructuración, tener muy claro el estado de salud de mi empresa. ¿Sí? Y teniendo claro que también vivimos en ocasiones periodos de estabilidad en los que sin darnos cuenta se empieza a deteriorar la empresa. Se empieza a deteriorar la empresa hasta que llegamos a un punto en el que es obligado, prácticamente obligado, porque muchas veces el equipo directivo, ante resultados no satisfactorios, pero que no ponen en estrés la empresa, tendemos y nos equivocamos en postergar decisiones de cambio. Postergar decisiones como la que nos estamos planteando de entrar en un proceso de aceleración empresarial o de reestructuración de la empresa, ¿sí? Porque qué delicado cuando en ese periodo
de aparente estabilidad, entre comillas, estamos viviendo ese deterioro de los resultados porque se nos puede pasar ese punto de posible retorno a beneficios. Porque lo que vamos a ver y la razón por la cual un número muy importante de reestructuraciones de empresa no logran los resultados satisfactorios es porque pasamos ese periodo de tiempo en el que podemos hacer factible o es ampliamente factible el retorno a beneficios. Ya que cuando entramos en un proceso de reestructuración de la empresa, el resultado depende de la fortaleza del balance con el que entramos a ese proceso de reestructura y de la oportunidad de las medidas que tomamos dentro de ese plan de corto plazo, como lo señalamos al momento de hacer, pues, la definición conceptual de lo que es un proceso de reestructura de la empresa. Continuando con el tema de tomar conciencia y lograr tener la comprensión del estado de salud de mi empresa como un punto clave para tomar la decisión adecuada entre acelerar o reestructurar, vale mucho la pena entrar a un tema que yo señalo el origen de la crisis en mi empresa o el origen de la crisis en las empresas. Y ese origen tiene que ver con la crisis de gestión. En Mole Consultores estamos convencidos que toda crisis que vive una empresa inicia, tiene su origen en la crisis de gestión. Tiene su origen en esa crisis de gestión que tiene que ver con la calidad de la toma de decisiones. Y entendiendo como calidad de toma de decisiones, si efectivamente tomamos las decisiones que tenemos que tomar y si las tomamos con oportunidad y tomamos las adecuadas. Esa crisis de gestión tiene que ver con el tema de rumbo estratégico. Perdimos el rumbo estratégico que nos llevó a tener un éxito, que nos llevó a un punto en el que nos encontrábamos con nuestra empresa, lo perdimos. Las condiciones del mercado ya hicieron inviable ese rumbo y no hemos tomado las decisiones estratégicas adecuadas. El tema de la competitividad de nuestro portafolio de productos o servicios. ¿En qué nivel está su competitividad de cara al mercado? ¿En qué posición estamos en los canales de distribución? Nuestra relación con nuestro cliente objetivo. Estos elementos tienen que ver con la gestión. Y dependiendo del trabajo que estemos desarrollando sobre estos elementos, tiene que ver con la salud o crisis, con la fortaleza o crisis de nuestra gestión. Y ese precisamente es el origen cuando no estamos desarrollando una adecuada gestión. Y es muy importante que tomemos conciencia de cómo estamos en lo que se refiere a la gestión de cara a cuál es la decisión más acertada, si aceleración empresarial o reestructuración de la empresa. Porque las consecuencias de la crisis de gestión precisamente llegan hasta el punto de estrés del incumplimiento de obligaciones financieras. Pero esa ya es una consecuencia, ¿sí? Consecuencia que tiene su origen en esa gestión, ¿sí? Y gestión que me lleva al nivel de participación del mercado en el que me encuentre, y de esa participación de mercado los resultados, y de los resultados la posición financiera de mi empresa. Y esto precisamente, este círculo que debe de ser un círculo virtuoso, gestión, participación de mercado, resultados, posición financiera,
si me encuentro en este círculo virtuoso, estaré de una manera importante blindado contra el entorno. No significa que voy a ser inmune al entorno, pero sí voy a tener una fortaleza para resistir un entorno adverso. Cuando, derivado de mi gestión, mi participación de mercado ha decrecido o es pobre, mis resultados por consecuencia son pobres y mi posición financiera es débil, entonces, ante cualquier cambio en el entorno, ya no digamos un entorno agresivo como en el que nos encontramos, hace evidente esa vulnerabilidad de la empresa. Y pongo un ejemplo que hoy es público y notorio y de hace años para algunos que hemos venido observando estas empresas, y me refiero a Interjet, ¿sí? Y lo interesante es que en este momento que prácticamente Interjet está en quiebra, nos podemos encontrar con un Volaris, que hoy Volaris está consolidando su posición de liderazgo, ¿sí? En el mismo entorno, en el mismo mercado que Interjet. Con este caso de Interjet, ¿sí?, contrastado con Volaris, hago evidente lo que estoy señalando. La crisis, que es la misma crisis tanto para Interjet como para Volaris, ha tenido impactos distintos en cada una de las empresas. Mientras que la crisis hizo evidente ya la vulnerabilidad de Interjet y la colocó prácticamente en un punto de quiebra, Volaris está consolidando su liderazgo y dejando muy atrás en el mercado mexicano, incluso a su más cercano perseguidor, Aeroméxico. Todavía más interesante, tomar conciencia que hace poco más de 10 años, Interjet le llevaba una distancia importante a Volaris. Ambos dentro del modelo de negocio de bajo costo. Pero para quienes hemos volado en ambas líneas aéreas, nos es evidente y les invito a recordar las diferencias en su experiencia y las diferencias en la oferta de valor de ambas empresas. Y por supuesto, en la gestión de ambas empresas. Ahí precisamente en la gestión que como usuarios de ambas líneas aéreas nos podemos hacer evidente, podemos confirmar que el origen fundamental de una crisis, de la crisis que pueda estar viviendo nuestra empresa, está en la gestión que hemos desarrollado. Y bueno, los síntomas de la crisis son claros, ¿sí? Los síntomas, pérdida de claridad en la estrategia, ¿sí? Mientras en Volaris vivimos la experiencia de que de repente nos dijeron, ¿saben qué? Si quieren cacahuates, si quieren sándwich, si quieren algún aperitivo, lo pagas, cliente, ¿sí? Pero te voy a mantener un precio competitivo en el boleto. Esa decisión la tomó. En su momento hubo quien criticó a Volaris y dentro de la misma industria, ¿sí? Interjet se mantuvo con, en lo que se refiere a experiencia, ofreciéndonos el refresco y los cacahuates. Pero esto no es lo relevante. Esto es lo que pudimos como clientes observar y vivimos. Pero lo relevante es precisamente que esto que es evidente y fue evidente para nosotros, sus clientes, nos da un mensaje muy claro de la diferenciación en el momento cuando Volaris decide
ajustar su modelo de bajo costo, aferrarse a él y verdaderamente terminar de implementar un modelo de bajo costo, y cuando pareciera que Interjet se quedó entre Volaris modelo de bajo costo y un Aeroméxico servicio Premier. Entonces, pero esto no fue todo. El tema es que Interjet continuó con todas sus actividades, incluyendo las perdedoras. Y dijera mi abuelita, en esa problemática, para tapar los hoyos, empezó a incurrir en el endeudamiento, ¿sí? Y con toda esta mezcla, cóctel explosivo, viene la crisis y por supuesto que el impacto es devastador en esta empresa. Pero siguiendo con el caso de Interjet, ¿cuáles son las causas de esa crisis? ¿Cuál fue el origen? Si lo vamos de una perspectiva más profunda, definitivamente tuvo que ver con la falta de rendición de cuentas del equipo directivo de Interjet. Con esa falta de rendición de cuentas y de una toma de decisiones adecuada. Con problemas de evaluación, incluso algunos de sucesión en el equipo directivo, ¿sí? La pérdida del rumbo estratégico, como ya lo señalamos, ¿sí? La debida falta de un mejor control operativo y financiero. Atrás de estos puntos encontramos precisamente las causas. Pero vamos analizando cada una de estas causas, ¿sí? Si nos enfocamos en, y ya saliéndonos, para hacer más amplio el análisis, saliéndonos del caso particular de Interjet, vamos a hacer un análisis general que sea útil incluso para tu empresa, estimado amigo empresario o emprendedor. Cuando nos hablamos de estas causas de la crisis, de crisis de gestión, y hablamos de la falta de rendición de cuentas y de una adecuada toma de decisiones, el tema, y desde la perspectiva que estamos abordándolo, que es de cara a tomar la decisión de qué implementar un proceso de aceleración, un proceso de reestructuración empresarial, porque si habláramos del tema de rendición de cuentas y adecuada toma de decisiones, sería motivo de todo un webinar, y mi socia Judith ha desarrollado unos magníficos y los pueden abordar. Hay una enorme profundidad sobre estos temas. En Moller Consultores hemos desarrollado toda una metodología alrededor de ellos, pero en este momento solamente me voy a enfocar a lo que tiene que ver con la decisión de cara a qué es lo más conveniente, aceleración o reestructuración de la empresa, ¿sí? Y esto porque la falta de rendición de cuentas y por ende de una adecuada toma de decisiones en un escenario en el que la empresa está teniendo pobres resultados, lo grave es que no existan consecuencias, que no exista la evaluación debida, la debida rendición de cuentas, porque entonces perdemos ese momento, perdemos ese timing para el cambio. Perdemos esa perspectiva de poder tener muy claro que necesitamos precisamente entrar en un momento de aceleración, en un proceso de aceleración, que es muy riesgoso continuar sin cambiar, sin entrar en un proceso de transformación como el que me puede dar la aceleración empresarial. Y claro, si no hay una debida rendición de cuentas, entonces es difícil
aceptar que estoy en un momento de crisis, de gestión, y por consiguiente voy a estar muy lejos de tomar las medidas adecuadas y sobre todo oportunas para poder darle la vuelta a la situación antes de que se me agoten los recursos. Precisamente esa es la tragedia. La tragedia es no tomar la debida conciencia de que tengo que tomar una decisión de entrar en un proceso de transformación, el timing para entrar en ese proceso, para poder entrar en condiciones que hagan viable vivir ese proceso de manera exitosa y darle la vuelta. Y muchas veces ya estamos entrando a un proceso de cambio de manera desesperada y con el riesgo de no contar con los recursos para concluirlo exitosamente. Precisamente eso es lo delicado de la falta de rendición de cuentas y de una adecuada toma de decisiones, viéndolo desde la perspectiva de la necesidad de vivir un proceso de transformación, ya sea de aceleración o de reestructuración. También la segunda gran causa de crisis de gestión tiene que ver con los problemas de sucesión. Tiene que ver con la falta de un proceso transparente, máxime si los puestos clave en la empresa los desempeñan familiares, como también en More Consultores lo hemos señalado de manera reiterada, la necesidad de que la empresa ejecute un adecuado proceso de sucesión. ¿Y por qué? Porque al no haber claridad en ese proceso de sucesión, entonces no hay los debidos cambios de manera planeada. Estos cambios en el equipo directivo se llegan a dar de manera imprevista y, caray, en esta crisis que hemos vivido de la pandemia, con mucha tristeza, he vivido la pérdida de grandes amigos, de entrañables empresarios, pérdidas terribles, inesperadas, y que llevaron a sus empresas a crisis por los desequilibrios, por colocar a la empresa en una vulnerabilidad y dentro de un entorno adverso, dentro de un entorno de crisis. Entonces es cuando el no tener un proceso de sucesión transparente, sólido, se convierte en una causa de crisis de gestión. También cuando la gestión es patriarcal, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo esto? Cuando en mi empresa las decisiones son centralizadas, cuando el patriarca sigue centralizando la gran mayoría de las decisiones, no tiene un contrapeso. Lo ideal, el ideal contrapeso, lo hemos señalado en More Consultores a lo largo de más de 20 años, es contar con un consejo de administración que ayude al patriarca, a delegar, a evolucionar en un proceso de toma de decisiones, de uno centralizado a un proceso de toma de decisiones a partir de funciones dentro de la estructura organizacional, dentro de la estructura corporativa. Una característica también de esa gestión patriarcal que es causa de esta crisis de gestión es precisamente esa estructura rígida, muchas veces incluso hasta burocrática, orientada a servir y a satisfacer al patriarca, reticente al cambio, prácticamente imposible la crítica, la autocrítica. Esta es otra de las causas precisamente de la crisis de gestión, ¿no? La cuarta causa, la pérdida del rumbo estratégico, como lo ejemplifiqué en el caso de Interjet.
cuando de repente perdemos de vista qué fue lo que nos dio éxito, qué fue lo que nos permitió crecer, qué fue lo que nos permitió, como a la enorme mayoría de las empresas, ir de una, en ocasiones, microempresa o pequeña empresa a una gran empresa. ¿Cuáles fueron las claves del éxito? Ahí está precisamente el rumbo estratégico que muchas veces perdemos, o que muchas veces, porque también el modelo de negocio es importante que evolucione, y para que hacer una adecuada evolución es a partir de tener la comprensión de mi modelo, de tener muy claro mi rumbo estratégico. Y bueno, la última causa fundamental de esa crisis de gestión, que es el origen, como lo hemos señalado, de toda gran crisis que me coloca en este punto de la pregunta de qué hacer, aceleración o reestructuración, y que estamos revisando estas causas, porque para tomar la decisión adecuada de acelerar o reestructurar es importante que tenga claridad de qué es lo que me duele más, cuáles son las causas más graves, para en esa medida poder tomar la medicina adecuada. La medicina adecuada o es aceleración o es reestructuración. Y bueno, esta última de las causas que estamos analizando es la de falta de controles operativos y financieros. Y lo terrible de esta falta de controles operativos y financieros, porque también de esto he tenido el gusto de hablar con ustedes en varios de los webinars, recordar el webinar que tuvo que ver con el tema de control presupuestal. Y bueno, ¿es por qué? Porque si no tengo ese control operativo financiero, difícilmente voy a poder identificar de manera oportuna esos momentos de deterioro en mi empresa. De manera oportuna, antes de entrar en un punto de crisis en el que ya sea difícil el retorno, sea muy cuesta arriba el retorno, no tengo esas necesarias alarmas para poder reaccionar, que no es lo ideal. Lo ideal es tener esas alarmas, poder identificar de manera oportuna y más sobre todo de manera preventiva, ¿no? Bien, con esto que hemos revisado de el momento en el que se encuentra mi empresa, el estado de salud de mi empresa y las causas de la crisis, vamos entonces a hacer un checklist para de una manera muy específica poder respondernos de manera adecuada qué es lo que conviene implementar en mi empresa, un proceso de aceleración o de reestructuración. Ya teniendo una comprensión adecuada de los problemas, una comprensión adecuada del estado de salud de mi empresa, entonces vamos a hacerlo a nivel de checklist. El primer punto del checklist, a nivel de organización, hablamos de un proceso de reestructuración que sería lo adecuado, un proceso de reestructuración, cuando a nivel de organización el objetivo viable es mantener, debo de enfocarme en mantener, en sobrevivir, me dio un paro cardíaco, es mantenerme con vida. Desde la perspectiva de organización es evolucionar, sí, gozo de la salud que me permita evolucionar. Si es factible ponerme objetivos de evolucionar para retomar los resultados, para retomar la plena salud, entonces estoy hablando de un proceso de aceleración. Segundo punto del checklist, productos. Desde la perspectiva de productos, estoy en un proceso de reestructura de la empresa cuando no hay duda de que lo que tengo que hacer es reducir mi familia de productos, reducir mi portafolio de productos o servicios. Ya me es insostenible atender a mi mercado con la gama de productos y servicios con los que cuento. Estoy en la perspectiva de un proceso de aceleración si puedo establecerme como objetivo el
sí sustituir familia de productos, mantenerme con un portafolio competitivo a partir de la sustitución de familias de manera muy específica de productos o servicios. Desde la perspectiva de costos, estoy ante la decisión, la medicina que requiero es reestructurar la empresa. Si lo que tengo que hacer es una reducción drástica, me dio un paro cardíaco, es dar el manotazo en el escritorio y a rajatabla, reducir costos, decisiones tremendas, casi draconianas, pero es de supervivencia, es operación a corazón abierto, ¿sí? Estoy en una perspectiva de aceleración. Si la decisión, el objetivo, la meta que me voy a plantear es minimizar costos, minimizar gastos, ¿sí? Con esto me alcanza para retomar salud, mejorar la estructura de gastos indirectos. Lo hemos analizado, lo analizamos de manera muy importante en Moller Consultores, lo hemos recomendado ampliamente a lo largo de esta crisis. Cuando hablamos de mejorar la estructura de gastos indirectos, es qué puedo transformar de gastos fijos a indirectos, a gasto variable en función de resultados, para de esa manera mejorar la estructura. Siguiente punto del checklist, capacidad. Si lo que requiero es reducir capacidad, es insostenible mantener la capacidad de operación que hoy tengo. No hay duda, es evidente que tengo que tomar decisiones de desinversión, de liquidar. Esta crisis me hizo evidente la problemática de la empresa. Ya venía con problemas antes de la crisis y esta crisis ya prácticamente me está derrumbando. Pues es una reestructuración. Sí, con un enfoque a limitar la capacidad en ciertas unidades de negocio no rentables, concentrar recursos en las unidades de negocio más rentables, diferir algunas inversiones. Esto es factible. Estamos hablando de un proceso de aceleración. Desde la perspectiva financiera, si el foco en la perspectiva financiera es maximizar flujo de caja, sin preocuparme, fíjense lo que voy a decir, sin preocuparme en el costo del dinero. Lo que requiero es dinero, tener flujo para financiar la operación. Es una reestructura de la empresa. Si puedo, tengo margen de maniobra para trabajar y fortalecer el balance, renegociar con las instituciones financieras, pasar algunos pasivos de corto plazo a largo plazo, liberar, contratar nuevo financiamiento con unas relaciones muy positivas con las entidades financieras. Estamos hablando de un proceso de aceleración. Desde la perspectiva que nos cuesta mucho trabajo a los principales accionistas, el tema de dividendos, prestaciones en las empresas familiares, el tema es eliminar es una reestructura. El tema es elimino dividendos, minimizo prestaciones. Estoy hablando de un proceso de aceleración empresarial. Si en la perspectiva de equipo directivo es necesario, aunque estemos hablando de miembros de la familia, de que tienen que haber cambios en el equipo directivo, es una reestructura. Si estamos hablando de que vamos a trabajar en desarrollar, en alinear, en reenfocar, estamos hablando de un proceso de aceleración. Y bueno, esto nos hace evidente la importancia de tener claro en este momento de crisis qué es lo más conveniente para mi empresa. Entrar en un proceso de aceleración empresarial o
entrar en un proceso de reestructuración de la empresa. Lo podríamos ver en una perspectiva de salud. Si sufrí un paro cardíaco, es un momento de intervención y operación a corazón abierto. Entonces, es un enfoque, por eso en la empresa, a la operación, un enfoque a hacer ajustes tremendos a la operación, un enfoque a trabajar totalmente desde la perspectiva financiera y tomar decisiones muy fuertes, muy dolorosas, y sobre todo cuando estamos hablando en la perspectiva de la empresa familiar, porque no tenemos de otra. Se nos fue el timing. No tuvimos la visibilidad de que era importante entrar en un proceso de que, me regreso a la ejemplificación del tema de salud, de que sin estar totalmente consciente, fui subiendo de talla, ¿sí? Me fui consintiendo, subiendo de kilos y pasar del simpático sobrepeso a prácticamente ya la obesidad, de llegar a un tema de una vida mucho más sedentaria. Esas sesiones de ejercicio se fueron espaciando de 2, 3 veces a la semana al fin de semana, y de repente ya uno o ningún fin de semana del mes. Entro en un proceso de estrés y sufro un terrible problema de salud. Ahí ya es un tema de intervención del cardiólogo. No hay otra, no hay duda, es un tema del cardiólogo, con los riesgos inherentes a ello. Pero si estoy consciente, me doy la oportunidad de estar más vigilante de mi peso, más vigilante de mi estilo de vida, y darme cuenta que me distraje, ¿sí? Y de repente sí, ya me encuentro con un tema de sobrepeso, ya me encuentro con un problema de un escenario de hipertensión, entonces estoy en la posibilidad de entrar en un proceso de aceleración para recuperar la salud y regresar con mucha viabilidad, sin riesgos, a recuperar de manera plena mi salud. Muy bien, estamos ya llegando prácticamente a la recta final, y dar espacio a sesiones de preguntas y respuestas para tener mucha claridad de con qué tiempo tomar las conclusiones. Por favor, Judith, tenemos preguntas para saber y poder atenderlas con toda oportunidad, sino para dar pie a entrar a la sesión de conclusiones. Sí, Ricardo, mira, tenemos, bueno, primero un comentario de nuestro amigo Eduardo Casas. Buenas noches, excelente tema. También tenemos una pregunta de Esmeralda Ronquillo. Ella nos comenta, y comentaste que eliminar dividendos era reestructuración y después aceleración. ¿Cuál es el correcto? Bien, agradezco la oportunidad de aclarar el tema. Dentro del checklist que me permití compartir con ustedes, y retomando el tema del checklist, recordando los temas desde la perspectiva de organización, productos, costos, capacidad de la empresa, enfoque o gestión financiera. El sexto punto son dividendos y prestaciones. Séptimo punto, equipo directivo.
y en donde hace la pregunta Esmeralda es en el tema de dividendos y prestaciones. En este punto del checklist de dividendos y prestaciones, cuando hablamos de reestructuración es se eliminan dividendos y se eliminan prestaciones. Recordar, nos dio un paro cardíaco. El tema es sobrevivencia, ¿sí? Híjole, me di cuenta, tuve un sustito, ya salí a caminar con mi hijo, con mi hija y me agité y siento que me está dando el tramafaz, dijera mi abuelita, en paz descanse. Estoy a tiempo, quizás, safe, ¿sí? Para entrar en un proceso de aceleración, ¿sí? Entonces, en un proceso de aceleración, elimino dividendos y minimizo prestaciones, ¿sí? O sea, el tema, ¿cuál es? Estoy entrando en un proceso de aceleración en el que voy a requerir liberar recursos para invertir en el proceso que me permita retomar mi competitividad, ¿sí? Estamos hablando, recordar, en el tema de productos, mientras en la reestructura es reducir familia de productos porque me es insostenible mantenerlas, en el caso de aceleración tengo la oportunidad de sustituir, quizás de invertir en esa unidad de negocio que está con una perspectiva de despuntar y convertirse en nuestra fortaleza o incluso ventaja competitiva en el mercado y nos permita reposicionarnos. Pero tendremos que invertir, ¿sí? Tenemos que invertir en la innovación, en el proceso de innovación. Entonces, ahora sí, como accionistas ponemos, ¿para qué? Para lograr un proceso de aceleración exitoso. Espero con esto haber respondido la pregunta. Con todo gusto pueden repreguntar y continuamos con alguna otra pregunta. Adelante. Son todas las que tenemos hasta ahorita, Ricardo. Ok, y agradezco mucho a nuestro amigo, excelente empresario, Eduardo Casas, que, caray, ejemplo precisamente de aceleración en Cepillos El Castor. Muy bien, pues vamos a enfocarnos entonces en las conclusiones, ¿sí? Y aceleración, ¿sí? Aceleración porque es el enfoque que les invito a tomar. Teniendo muy claro que es reestructuración cuando ya me dio el paro cardíaco. Y lo que debemos evitar precisamente es que nos dé el paro cardíaco, porque en un paro cardíaco estamos en una situación casi de un volado. ¿Y qué necesidad de llegar a esa situación? Cuando tenemos la posibilidad de, con toda oportunidad, entrar en un proceso de aceleración. ¿Cómo puedo tomar con toda oportunidad un proceso de aceleración? ¿Qué señales puedo encontrar? ¿Sí? Bueno, es muy claro cuando en mi empresa ha dejado de crecer el flujo de caja. Y bueno, tengo que usar esta palabra técnica, flujo de caja, pero para aquellos amigos empresarios, emprendedores que no son muy financieros y no requieren ser muy financieros ni técnicos para ser empresarios exitosos, la van a entender de la siguiente manera muy clara. Cuando mis utilidades dejaron de crecer, cuando ya no he tenido recursos para poder invertir en la empresa, cuando cada vez esos recursos son más escasos, me cuesta más trabajo, entonces es un foco amarillo de que requerimos acelerar, ¿sí? Ya no digamos cuando la rentabilidad de la empresa, la rentabilidad del capital que tenemos invertido en nuestra empresa
ha venido a la baja. Mi empresa es menos rentable. Mi empresa está pagando menos rentabilidad. Tengo invertidos tantos pesos, la utilidad que queda al final contra los pesos que tengo invertidos, contra eso que el contador me dice que es el capital contable, que esa es la lana que está ahí, ¿sí? Hago la división y el resultado de esa división cada vez es menor. Es momento de acelerar, es momento de darme la oportunidad de reanimar a mi empresa para evitar que se enferme de gravedad, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos claro. Vuelvo a señalarlo. Las empresas que están sufriendo de manera terrible en esta crisis, y ya ejemplificamos con el caso de Interjet y Volaris, es porque venían con las dolencias de antes de la crisis, y la crisis lo que hizo fue detonarlas, explotarlas, ¿sí? Y surgir esos dolores de manera tremenda, ¿no? ¿Qué otro foco? Y este sí ya es rojo, para tener mucha claridad de que es momento de entrar en un proceso de aceleración. Cuando ha venido creciendo el endeudamiento de mi empresa, cuando me ha costado trabajo tomar las decisiones que debiera de tomar y me fue más fácil contratar deuda para mantener la operación. Me fue más fácil contratar deuda cuando el contador me dijo, oiga, necesitamos hacer estos pagos, necesitamos continuar con esas inversiones, no hay dinero, pues hay que tomar de la línea. Y seguimos tomando de la línea y hay que incrementar la línea. Y de repente el nivel de endeudamiento creció. ¡Pum! Ya prácticamente foco rojo. Foco rojo, ¿por qué? Porque en esa situación, con ese nivel de endeudamiento, algo cambia en el entorno, como es lo que pasó con esta crisis, y estoy a punto de que me dé un paro cardíaco. Pierdo el total margen de maniobra. Cualquier cosa en lo que me equivoque, cualquier error, y truena, ¿sí? Y más en esta nueva realidad en la que nos encontramos, esta nueva realidad que llegó para quedarse, en la que lo que nos va a acompañar es la incertidumbre, un enorme nivel de incertidumbre de cara al futuro. Necesitamos evolucionar a empresas antifrágiles. Ese es el concepto, antifrágil. ¿Esto qué es? Que sean capaces, que seamos capaces con nuestras empresas navegar en este futuro de mayor incertidumbre. Y en un futuro de incertidumbre, un alto nivel de endeudamiento se convierte en un gran lastre. Sí, la deuda es más barata que el capital, sí, pero la deuda me deja sin margen de maniobra. El alto nivel de endeudamiento. Ojo, tampoco estoy satanizando la contratación de deuda. Las instituciones financieras son, serán y deberán ser siempre nuestros grandes aliados, nuestros grandes socios financieros. Pero es muy importante que cada uno de nosotros como empresarios tengamos muy claros cuál es el nivel de endeudamiento que me permitirá tener un margen de maniobra ante un cambio en el entorno. Cambios en el entorno que estamos conscientes con esta pandemia, espero que estemos totalmente conscientes que serán cada vez más frecuentes. Ante un error, no tengo margen de maniobra, sí perdí el techo en el nivel de endeudamiento. Pues bueno, amigos empresarios, emprendedores, con esto ya tienen elementos para con mucha claridad poder tomar la decisión de entrar en proceso de aceleración o si lamentablemente prácticamente debo aceptar que sufrí un paro cardíaco, no grave,
pero entonces es un tema de reestructuración de la empresa. Muy bien, pues a seguir adelante con mucha claridad, porque, como lo hemos señalado en las sesiones de impulso, nosotros los empresarios y los emprendedores estamos llamados a ser los héroes 2.0. Los héroes 2.1 fueron los profesionales de la salud. Nosotros seremos los héroes y heroínas 2.0. Adelante, que Dios les bendiga y no tengo ninguna duda, los conozco, vamos a salir adelante a superar esta crisis.